Queridos amigos, en nombre del Instituto Cultural Patria Grande les damos a todos una cordial bienvenida. Solo quienes habitualmente siguen al padre Javier Olivera Rabasi en las redes podrán comprender la gran alegría que nos embarga al tenerlo presente hoy aquí en nuestra patria, en carne y hueso, porque nos encantan sus videos, padre, pero mucho más nos gusta tenerlo acá con nosotros, presente, de cuerpo presente, diría la Andricina. A los pocos que no lo conocen, que seguramente deben ser muy pocos, les cuento que el padre Javier nació el 12 de septiembre de 1977, hace poquito cumplió años, en la provincia de San Juan, Argentina, del matrimonio conformado por Jorge Olivera y Marta Rabasi, que está acá, que nos acompaña hoy, su mamá. Un aplauso para la mamá. El padre Javier es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía por la Universidad Lateranense de Roma y doctor en historia por la Universidad Nacional de Cuyo. Entre otros, tuvo como mentores al profesor Octavio Sequeiros, al profesor Enrique Díaz Araujo y al padre Alfredo Sáenz. Se ordenó sacerdote en 2008 en San Rafael, Mendoza, y en 2015 fundó junto al padre Federico Hayton la Orden San Elías, un instituto de vida religiosa orientado a la apologética católica y a la misión adyentes. La Orden San Elías destaca por su firme, decidida y confirmada voluntad de vivir la parresía, esto es, hablar con franqueza, con coraje, con valentía, sin temor al que dirán. La parresía es lo contrario a la corrección política y la tumba de los respetos humanos. El padre Javier fue además capellán del Colegio C de Sapiencia en la zona de Ingeniero Maschwitz, al norte de Buenos Aires. Actualmente imparte cursos de formación en religión, filosofía e historia a través de diversas plataformas digitales. Nuestro conferenciante es además autor de varios libros, algunos disponibles ahí a la entrada, los que quieran llevárselos, previo pago por supuesto. Y fue nombrado el padre Javier miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, en reconocimiento a sus esfuerzos por difundir el revisionismo histórico en Argentina. Su canal de YouTube, que no te la cuenten, ya pasa los 420.000 suscriptores y esperamos que antes de fin de año llegue a los 500.000. A ver cuándo llegamos al 500.000, si puede ser antes de fin de año. Antes de darle la palabra al padre, quiero recordarles que finalizado el evento, finalizada la conferencia, podrán colaborar con la organización de este evento en unas alcancías, unas bolsitas que tendrán unos chicos que estarán al fondo allá a la salida. Y bueno, si bien se trata de una colaboración voluntaria, como está de moda decir, contamos con el apoyo de todos. Bienvenido a Uruguay, padre, y bueno, que esta sea la primera de muchos encuentros, de muchas conferencias que vengan a iluminarnos acá en la patria de su bisabuela. Así que bueno, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, aprovechando el laicismo de Uruguay, vamos a rezar una Ave María, ¿no? Así que nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en primer lugar, gracias por haber venido. Gracias también a Álvaro Magdalena por el esfuerzo. Fue un viaje un poco caótico. Llegué ayer de Estados Unidos en 24 horas. Llegué al aeropuerto hoy de Buenos Aires a tomarnos el vuelo con mi mamá, que está acá presente. No había pasaje porque había una estafa, perdimos el vuelo, bueno, todo caótico. Pero yo siempre pensaba en mis adentros, esta es la voluntad de Dios. O sea, porque Dios se muestra en lo que nos parece bueno y en lo que nos parece también malo. La segunda cosa, antes de empezar estrictamente con la conferencia, es un gusto enorme. Es la primera vez que doy una conferencia o una charla o lo que sea aquí en Uruguay. Estoy muy contento porque de este país hermano del Uruguay era mi bisabuela materna, a su vez un tío, bisabuelo sacerdote, religiosas, ¿no? Tenemos familia por el parte materno
por parte materna aquí en Uruguay, bien católica. Tanto es así que Dios se dignó hacer brotar como una barra de nardo sacerdotes o religiosas. El sacerdote se dedicó incluso a evangelizar las juventudes obreras. El padre Meliá, de más o menos antes de la mitad del siglo XX, y he guardado recortes históricos de su trabajo, porque aparte era un hombre estudioso y al mismo tiempo, en el buen sentido de la palabra, un activista, un militante católico en pos de la acción católica aquí en Uruguay. Así que es un gran gusto dar esta primera conferencia aquí en Uruguay, después de bastante tiempo que tenía ganas. Así que, bueno, gracias por venir. Hemos titulado esta conferencia Vivir en 1984. Vamos a ver si acá funciona. Ahí está, exactamente. Haciendo obviamente una clara alusión no al año, sino a la famosísima novela de ese escritor británico, aunque nacido en India, por cierto, que fuera George Orwell, quien en su turbulenta juventud, como a veces le pasa a mucha gente, no solamente que militó en las filas de la izquierda, sino que llegó a combatir en España, en lo que fue la República Española, ese momento sangriento que tuvo que vivir España a partir del año 34, quizás 1934, y después de esto terminó él como desahuciado o enojado. Él era un hombre anárquico, era anárquico en el sentido técnico de la palabra, era anarquista más bien, ¿no? Escribió la famosísima Rebelión en la Granja, en el año 1945, y su famosa novela 1984, un año antes de morir, año 1949, escribió esta novela que vamos a comentar ahora. Yo conocí a Rebelión en la Granja porque esta mujer que está aquí adelante, mi mamá, cuando éramos pequeños, para vacunarnos contra el marxismo, nos hacía leer este tipo de novelitas, ¿no? Al principio uno no entendía muy bien qué pasaba con los chanchos, con la gallina, con Napoleón y todo, pero poco a poco esas cosas que uno lee como fábulas, eso es Rebelión en la Granja es una fábula, van quedando grabadas en el alma de un niño. Bueno, yo conocí Rebelión en la Granja, dije apenas cuando tenía creo que 10 años, ¿no? Me acuerdo, nos daba a leer mamá un librito chiquitito que tenía ilustraciones. A esta altura creo que era una especie de adaptación de esa novela para niños, ¿no? Los perros guardianes, el granjero, todos eran personajes muy, muy conocidos por nosotros. Y aunque no captábamos, reitero, la importancia capital de esa fabulita, entendíamos que había cierta ironía en todo esto. Sobre todo en aquella frase que va a decir uno de los chanchos: todos somos iguales, aunque algunos son más iguales que otros. Famosa frase de Rebelión en la Granja. Es de esas obritas este librito, que perfectamente se puede leer de pequeño o de grande, ¿no? Y como todos los libros, en cada lectura uno va sacando más y más enseñanza. Ese librito, Rebelión en la Granja, por las dudas si nunca lo leyeron, hagan el intento antes de que llegue ese momento más importante de nuestra vida, que es la muerte, hagan el intento de leerlo al menos una vez, ¿no? Porque es un clásico, es decir, un texto que soporta el paso del tiempo. Por aquello que decía Charles Peguy, ¿no? Homero es nuevo cada mañana y el diario de hoy ha envejecido ya. Solamente hay tiempo para los clásicos. En cambio, en 1984, lejos de ser una fábula, se trata de una novela, como dicen hoy los chicos, distópica. ¿Qué es distópica? ¿Qué diablos es eso, no? Uno escucha esa palabra. Bueno, que parece transcurrir en un tiempo futuro, pero que a nosotros hoy nos parece, vamos a ver, pero súper contemporánea. Es decir, distópico significa plantada en un lugar deficiente, que no podría pasar, pero pasa. Es una novela que narra en el pasado, según Orwell, un futuro. Por entonces, reitero, la novela es del año 1949, por entonces parecía casi imposible de imaginar. Una novela que, según dicen algunos, se encuentra entre los libros más vendidos de todo el siglo XX. Y especialmente después del año 2020, con todo el tema del
cobicho, la pandemia o como quieran llamarle, entre las más vendidas hoy del siglo XXI. ¿De qué trata 1984? No quiero espolear, como dicen los muchachos, ¿no? la novela, pero es un magnífico texto, a veces complejo, por momentos más entendible, pero sobre todo hoy, que pasó el tiempo de 1949, lo entendemos mejor, narra un presente dominado por el pensamiento único. No se puede pensar de otra manera. Si alguien dijera que el agua moja y el fuego quema, estaría en contra del pensamiento único. Hay un partido único que opera como un todo ideologizado, donde la persona individual es tal en función del Estado. No importa si el Estado sea de izquierda o de derechas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Orwell salta esta dicotomía liberal revolucionaria de la izquierda y la derecha. Se puede ser un totalitario de derecha o de izquierda. Se puede ser un totalitario liberal o marxista. Solamente es posible pensar según cómo ese totalitarismo de Estado, no importa de qué facción, diga qué ha de hacerse. O solamente se puede pensar en función de la ideología imperante. Winston Smith y Julia son dos protagonistas de esta obra, donde hasta el amor cabe. Son dos personas que con sus, bemoles, se oponen al sistema. Ella, por una cuestión de rebeldía, Julia, y el otro por descubrir una mentira histórica. Ambos pasan por un romance, son engañados, y después de haber sido salvajemente torturados y sometidos a una corrección de pensamiento, terminan no solamente abdicando de sus principios, sino negando sus propias realidades. Porque al final de cuentas, el sometimiento a las ideologías no es otra cosa que la sumisión por la voluntad a la sinrazón. La ideología es un sistema cerrado de pensamiento independiente de la realidad. No me importa la realidad. Peor para la realidad. Decía Chesterton que un ideólogo es aquel que cuando compra un sombrero y le queda pequeño, no agranda el sombrero, achica la cabeza. En la novela 1984, tres son los principales principios sagrados del partido que todo lo gobierna. El partido es llamado así, INSOC, nombre inventado por Orwell. El primer principio es la neolengua. El segundo principio es el doble pensar. Decir una cosa, pero pensar otra. La simulación, como llamamos. Y la tercera es la mutabilidad del pasado. La neolengua, el doble pensar. Y por último, la mutabilidad del pasado. En 1984, el personaje central, Smith, descubre que el partido, de modo sistemático, elude, tergiversa y trastorna la historia, aduciendo la famosa frase, inmortalizada, ya por esta obra, que quien controla el presente, controla el pasado. Y quien controla el pasado, controla el futuro. Esta frase es fundamental. Si no lo entendemos, no vamos a entender nunca por qué cuando los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, cada lo mismo, entiende lo que es la batalla cultural, le da tanta importancia al tema de la historia. Yo comencé cuando hago una digresión, cuando comencé con los libros, a veces el peor insulto que ustedes pueden decirme a mí es: ah, padre, ¿usted también escribe libros? No, yo comencé escribiendo libros, siempre fue mi vocación. Lo que pasa es que la gente no lee. Entonces me puse a hacer videos, El primer libro que publiqué respecto de la historia es justamente Que no te la cuenten. Que no te la cuenten no es un canal, es un libro.
que después con el tiempo ese libro me dijeron, padre, ¿por qué no lo colocan en internet como un blog con artículos o capítulos? Y después eso poco a poco fue mutando de un blog y de un libro a un blog y de un blog a videos y después finalmente, por eso, no es que usted también escribe libros, no, yo escribo libros y también hago videos, que es distinto. El primer libro que escribí entonces sobre el tema de historia fue justamente Que no te la cuenten, porque para mí ha sido siempre una batalla, incluso una vocación, desde que conocí el pensamiento de Antonio Gramsci, un revolucionario de izquierda, por cierto. Lo conocí gracias al padre Alfredo Sáenz, un gran jesuita de los jesuitas de los católicos, quiero decir, ¿no? Que hay en Argentina, que en una conferencia sobre Antonio Gramsci y la revolución cultural, él hablaba acerca de que no es suficiente, como decía Gramsci, tomar los cuerpos por medio de una dictadura como el marxismo, como la dictadura del proletariado, entre comillas, porque quitado ese corset de tipo militar o autoritario, la gente que no está convencida de ese pensamiento único del partido se va a rebelar. Por eso Gramsci, y junto con Gramsci, obviamente la Escuela de Frankfurt, van a plantear que es necesario hacer esa revolución cultural. Hace falta tomar las inteligencias. Y un modo, entonces, digo, es por medio de la historia. De ahí que ese primer librito que comenzó para niños no, jóvenes, de colegio antes de pasar a la universidad, era una materia llamada sociología, yo ahí daba lo que quería, último año del colegio secundario, antes de pasar a la facultad, dije vamos a darle una especie de vacuna antirrábica a estos muchachos. Cosa que cuando vayan a ser lobotomizados en la universidad pública o universidad católica, así entre comillas, tengan elementos suficientes para poder responder a las famosas leyendas negras de la iglesia. Mataron a todos los indios, la Edad Media fue una cosa tremenda, la Inquisición te mataba si pensabas distinto, la Revolución Francesa fue una cosa excelente, fenomenal, Galileo fue quemado en la hoguera, todas estas tonteras que seguramente nosotros hemos escuchado muchas veces en varios ámbitos. Bueno, hacía falta dar la revolución cultural desde la historia, eso fue lo que yo intenté, o intento todavía seguir haciendo cuando me da el tiempo, la vida y no me echan de algunos lugares, ¿no? Intentamos hacer esas cosas. Bien. Con el fin de ir mostrando algunas pinceladas de este clásico y a la vez realizar esa ociosa y fascinante actividad que es el pensar, es que vamos a ir leyendo algunos extractos de la obra para poder a veces ir comentándola y a veces simplemente dejar que la sinapsis haga su trabajo natural. Vamos a ver primero cómo se vigila en 1984. 1984 transcurre un tiempo en el cual todo es oído. Esto es una novela, pero van a verla, que parece que uno está leyendo la realidad de hoy, ¿no? Transcurre un tiempo en el cual todo se escucha, todo es visto por ese Big Brother, el gran hermano, de ahí viene el nombre de gran hermano, no de los pobres, no voy a decir ningún adjetivo, que trabajan, que vivieron en una casa y que, bueno, en fin. Ese gran hermano todo lo domina, todo lo vigila, porque la vigilancia del sistema, para Orwell, es la clave del éxito de toda ideología. Cuando el sistema nos vigila, nosotros comenzamos a censurarnos. Y no hay peor censura que la autocensura. Muchas veces me dicen a mi padre, pero usted qué valiente que es. ¿Cómo se anima a decir? No, yo no soy valiente. Yo soy inconsciente, que es distinto. Yo no he sido criado con miedo en mi casa. No es que uno sea un temerario, pero a mí mi madre me ha enseñado que si algo es así, hay que ir para adelante. Y eso es parte de la vida cristiana, ¿no? La vigilancia, entonces, es la clave del sistema, el éxito de esta ideología. Por donde uno anduviese, en 1984 digo, salvo durante la oscuridad, siempre existía una pantalla que a todos vigilaba, como en el mundo de Foucault. Cito, 1984. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato ese que te miraba.
Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Tenía usted que vivir, y en esto el hábito se convertía en un instinto, todo esto es Orwell, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Fin de la cita. Es paradójico, en un mundo en el que se habla de la libertad de expresión, como uno de los valores, digamos, supremos del liberalismo hoy en día, en nombre de un bien superior, toda persona deba ser siempre vigilada, censurada y castigada. Reitero, esto no existe solamente en los regímenes marxistas o comunistas, ¿no? También en aquellos que se dicen, entre comillas, liberales. Porque la Inquisición no nace en la Edad Media, sino que es una institución tan pero tan antigua como el mismo Estado. Y siempre ha de analizarse lo que se dice, lo que puede llegar a dañar el, entre comillas, bien común. Bien común que, como sabemos, puede ser falso o puede ser verdadero. Cuando uno estudia abogacía o leyes en derecho romano elemental, primer año, se da cuenta que había ciertos delitos que eran los delitos de lesa majestad, no como ahora inventaron los de lesa humanidad. Los de lesa majestad implicaba que si uno hablaba en contra del emperador, el divus Kaiser, el divus César, entonces estaba yendo contra el mismo gobierno, más aún contra la misma nación. Y por eso que hay una Inquisición para todas las épocas y para todas las cosmovisiones. ¿Quién de nosotros animaría a decir, si uno se levanta con el pie izquierdo, no toma la pastilla, y llegase a decir algún día aquí en Montevideo, con un altoparlante, y dijese, hay que matar a todos aquellos que se autoperciben de modo distinto? Nos meterían preso. Porque como si un loco dice eso en público. ¿Y por qué? Porque el mundo moderno, Montevideo, ha llegado a un cierto consenso de que hay que tener cierta tolerancia respecto de todos, ¿no? Obvio. De las personas sí, no tolerar cualquier acción. Otra vez yo publiqué un tuit que muchos se escandalizaron, fariseos totales, ¿no? Donde yo decía, yo no tolero, la tolerancia no es, perdón, yo no tolero todas las opiniones. Eso es falso. Yo tolero a la persona por su dignidad. Pero si alguien viene mañana y me dice que hay que ser un pedófilo, el partido de los pedófilos, voy a luchar con toda mi fuerza contra eso. Si alguien mañana me dice hay que matar a todos los judíos, a todos los cristianos, a todos los musulmanes, pero indiscriminadamente, por el solo hecho de serlo, yo no tolero todas las opiniones. Algunas incluso las combato. Tolero a la persona. Pero tenemos ahora ese cliché estúpido, idiota, oligofrénico, con perdón de los oligofrénicos, que dicen que uno tiene que respetar todas las opiniones. Bueno, yo no soy, me parece insólito eso, pero me parece insólito tener que explicarlo. Porque hemos llegado a ese punto del sistema que nos autocensuramos y nos da miedo. Y un hombre con miedo es de lo más peligroso que puede haber. Si Winston hubiese vivido en otras épocas, se hubiera dado cuenta, este personaje, de que además de la censura hay algo peor que ella, y es esto que decía, la autocensura, es decir, el temor de no querer decir la verdad a pesar de saberla, o de no querer arriesgar siquiera un centímetro de pellejo, a diferencia del enemigo, que muchas veces termina dándonos cátedra de fortaleza aún para el mal. Miren, yo tengo a mi padre preso por haber luchado contra el comunismo marxista, el terrorismo marxista en la década de los 70. Y cada vez que me subo a un taxi, hablo con alguien que está en la calle, lo que sea, claro, soy un bicho raro. Este animal, ¿de qué zoológico salió? Con sotana. Yo vivo así, estoy así como ustedes me ven, salvo cuando juego al fútbol, ¿no? Que ahí la cosa cambia. Entonces me pregunta, ¿y usted quién es? ¿Y usted y su familia? ¿Y qué sé yo? Y si mi padre luchó contra el comunismo y está indignamente detenido por este régimen castrista, chavista, ideologizado. Y alguno dice, ¿pero cómo dice eso, padre? ¿Y por qué no voy a decirlo? Si es verdad. ¿Por qué no voy a decirlo? ¿Por qué voy a callar eso? No.
Pero me parece insólito que alguien se asombre. No es valentía, quizás es inconsciencia o es inocencia más todavía. Bien, la autocensura es que, repito, muchas veces, esto lo va a decir Pío XII, la apatía de los buenos aumenta la malicia de los malos. Carajo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos tipos que no tienen la verdad no vengan ganando? Es insólito. Basta decir el rey está desnudo, nada más. Es que, como decía Jesús, nuestro Señor, muchas veces los hijos de las tinieblas, en sus asuntos, son más prudentes que los hijos de la luz. La política del avestruz, la de meter la cabeza bajo tierra, puede servir para no mirar la realidad, pero el avestruz deja lo más endeble a la vista. Segundo punto, el enemigo de siempre, la extrema derecha de Goldstein, un personaje que pone ni más ni menos que Orwell. En la novela El Partido Único, como todo en régimen totalitario, Orwell entiende que la famosa dialéctica amigo-enemigo, inmortalizada por cierto por Carl Schmitt, siempre funciona al momento de querer aunar a la tropa. Es importante siempre para un revolucionario poner enfrente quién es el enemigo. Esto es lo que dice Schmitt, es un clásico de ciencia política, que para que uno haga fuerza en un grupo cerrado, hace falta poner del otro lado a alguien que es el enemigo de siempre, ¿no? En el caso de 1984, este enemigo del pueblo, ese enemigo de la sociedad, tiene nombre y apellido. Era un tal Emanuel Goldstein, apodado el enemigo del pueblo. ¿Quién es este tal Goldstein? Existía, pero si nunca nadie lo había visto. Para el partido claramente que existía. Cito: Goldstein se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias. Había sido condenado a muerte y se había escapado misteriosamente, desapareciendo para siempre. Era el enemigo público del pueblo, el ser más despreciable de todos, el nombre por medio del cual todos siempre insultaban. Eres uno de ellos, decían. Sí, tú eres de la hermandad. Como si dijeran, eres de extrema derecha, eres fundamentalista. Porque todo régimen totalitario siempre necesita esa dialéctica. Necesita de esos motes. La hermandad, dice 1984, los integristas, los fundamentalistas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que algunos han querido, entre comillas, ofendernos, diciéndonos, ¿eres un fundamentalista? Y yo digo, gracias, muchas gracias. Claro, porque yo busco los fundamentos. No me estés queriendo correr por el lado, del islamismo. No. Si yo no tengo fundamentos, no voy a los fundamentos, entonces ¿qué? El Salmo número 10 dice, ¿no? Cuando fundamenta vertuntur justus quid faciat. Cuando los fundamentos se mueven, el justo ¿qué podrá hacer? Todos podemos ser ese Goldstein, ese personaje mítico que imponía el partido, es decir, esos enemigos del pueblo, enemigos del género humano, como algunos dicen. Le oí decir una vez a un amigo político español, que es eurodiputado del partido Vox, Jorge Buxadé, esto que él se animó a decir es, vean los discursos de Jorge Buxadé en Bruselas, de los pocos eurodiputados que dicen las cosas en la cara a estos personajes que están ahí que no saben qué hacer, ¿no? Y este discursito cortito se lo decía en la cara a todos estos masones liberales que había dando vuelta ahí en la Eurocámara. Si quieres un empleo estable, eres de extrema derecha. Si respetas a tus padres y exiges el derecho de educar a tus hijos, extrema derecha. Si no quieres vivir compartiendo un departamento de 30 metros cuadrados, extrema derecha. Si amas a tu patria, extrema derecha. Si intentas vivir tu fe católica de forma coherente,
extrema derecha. Si te parece ridículo el feminismo woke que atenta contra las leyes biológicas, extrema derecha. Si quieres pasear seguro por las calles de tu ciudad, extrema derecha. Si sabes que plantando árboles o placas solares, etc., vas a salvar la humanidad, extrema derecha. Si no quieres que las élites millonarias decidan por ti, extrema derecha. Todo el que se enfrenta al partido, al pensamiento único, hoy dirán extrema derecha. Es decir, en la novela, Emmanuel Goldstein. Y por ende, debe ser expulsado del espacio público. En 1984, todo se reduce al mote antidemocrático, diríamos hoy, homofóbico, fascista. Hace algunos años, en Madrid, un grupo activista católico, creo que era, puso en un cartel, en un bus, en un colectivo, nada más que esta frase: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Los acusaron de homofóbicos. Insólito. Insólito. Pusieron un recurso de amparo, no pudieron pasear con el bus por las calles. Todos somos esos. Y todos tenemos que estar dispuestos a que nos den el mote que quieran. Yo no me defino por lo que vos pensás de mí, ¿eh? Yo vivo de cara a Dios, de cara al sol que nace de lo alto. Por eso nunca tiene que importarnos lo bueno que digan de nosotros, ni lo malo. ¿Por qué lo bueno? No. Porque puede que sea mi vanidad. Me puedo envanecer. ¿Y por qué no lo malo? Y porque tengo ganas de romperte la cabeza, ¿no? Ni la vanidad ni la ira son cosas buenas. Por eso el pensamiento del otro es, será el suyo, punto. En 1984 no solamente hay un grupo que sigue a Emmanuel Goldstein, llamado la Hermandad, ¿no?, de la que hablaba antes, sino que esta misma hermandad, oculta y perseguida, es propietaria de un libro. Así lo llaman, tienen un libro. Esto es lo que dice la novela, ¿no? Un libro que pocos han leído, pero que posee las bases de sus posturas, la verdad de sus doctrinas. Un libro que debe ser prohibido, que no debe ser muy conocido, debe ser oculto. Cito: Goldstein era el jefe supremo de un inmenso ejército que actuaba en la sombra, una subterránea red de conspiradores que se proponían derribar al Estado. Se suponía que esa organización era llamada la Hermandad. Y también se rumoreaba que existía un libro terrible, compendio de todas las herejías, del cual era autor ni más ni menos que Goldstein, y que circulaba clandestinamente. Era un libro sin título. La gente se refería a él llamándole sencillamente el libro. Tener ese libro y seguir sus enseñanzas conforme siempre se habían entendido por parte de la hermandad, es decir, interpretándolo según sus enseñanzas, era siempre tenido como una declaración de guerra. En ese libro, que en realidad era un conjunto de libros, el libro por antonomasia, se planteaba la realidad, el bien y el mal, el modo en que uno podía alcanzar la verdad y destronar el pensamiento único. Lo que llama la atención de esta novela distópica es que miras del bien del todo, aún los propios pensamientos intentan ser controlados bajo la tipificación legal de algo que se va a conocer como el crimen mental. Orwell juega mucho con las palabras, así como en alemán uno puede usar palabras uniendo y creando nuevas palabras. Él en inglés, que es menos rica como en cuanto a lengua que el alemán, va usando palabras y las va creando. Entonces el crimen mental lo va a llamar en inglés el crimental, traducimos en español, ¿no? El partido solamente quiere controlar el ejercicio externo de los ciudadanos, sino el mismo hecho de pensar.
como nos pasa ahora. No solamente quieren que nos expresemos de una manera, todos y todes, sino también que pensemos de ese modo. El final de la novela 1984 es tremendo, porque el protagonista, torturado por el partido, termina diciendo que 2 más 2 son 5. Pero le dicen no, porque no lo dices convencido. No vale. No vale así. No vale que uno diga algo simulando. Hay que creérselo también. El partido no solamente controla lo externo, sino quiere controlar el pensamiento, al punto que si aún pudiesen, se meterían dentro del mismo cerebro para analizar el inicio, el medio y el fin de los raciocinios, aún de los inconscientes, de nuestros pensamientos inconscientes. Así sucede con este tal Winston, uno de los protagonistas, quien sin siquiera quererlo, divagando en pleno trabajo mecánico, su trabajo era tergiversar la realidad en los diarios, estaba encargado de censurar la prensa a posteriori. Publicaban de vuelta cosas que no le convenía al partido que hubiesen sido publicadas previamente. Un día divagando, simplemente Winston, en cierto momento casi como distraído, y dejándose llevar por la divagación, escribió en un papel, como garabateando, lo siguiente: abajo el gran hermano, abajo el gran hermano. Es decir, se le había escapado una verdad. Súbitamente, dándose cuenta de esto, Orwell añade en la novela: Winston había cometido el crimen esencial, que contenía en sí todos los demás. El crimen mental, como lo llamaban. El crimental. No podía ocultarse durante mucho tiempo. En ocasiones se podía llegar a tenerlo oculto años enteros, pero antes o después aún no lo descubrían. Fin de la cita. El crimen esencial de las organizaciones totalitarias, como las que presenta Orwell, es ese delito sedicioso de llamar a las cosas por su nombre, de plantear que la realidad es independiente de lo que se diga o se piense de ella. No hay nada más agresivo que la realidad. La realidad se nos impone, no depende de nosotros. Uno la acepta o no la acepta, pero no la crea con el pensamiento. En filosofía decimos que la verdad es adequatio rei et intellectus, la adecuación de la cosa y del intelecto. Cuando no hay adecuación, hay error o falsedad, cuando es involuntaria, o simplemente mentira, cuando juega entonces la voluntad de querer falsear la realidad. El crimen esencial de estas organizaciones va a ser llamar a las cosas por su nombre. Es aquello de Chesterton. Llegará el día en que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde en verano. Antes los hombres morían, los cristianos digo, ¿no? Morían por afirmar la doble naturaleza de Cristo, ¿no? Dios y hombre. Nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana para redimirnos. Y así entonces, en el siglo IV, los arrianos negaban eso, decían que Cristo era un gran hombre, pero no era Dios, ¿no? Y muchos morían mártires por eso. En los primeros siglos todavía, muchos cristianos eran tirados a los leones, a las fieras, por decir que el emperador no podía ser venerado como un dios, como un divus César. No, no puede ser, hay solo un dios, non possumos, decían, ¿no? O sea, luchaban y morían por una verdad de fe. Miren lo devaluados que estamos hoy, que nosotros tenemos que luchar por una verdad de orden natural, amigos míos. Tenemos que decir que Sandra nació mujer y es mujer. Y que un muchacho que se autopercibe varón, aunque vaya al ginecólogo, no va a tener nunca útero. Y no van a crucificar por eso, por decir que una hoja, que el pasto es verde en verano.
Está devaluada la verdad. O sea, vamos a lo más básico hoy en día. Lo que está destruido, y por eso siempre hay que luchar, al menos yo intento hacerlo como me sale, de no solamente explicar la fe, sino explicar que la fe es totalmente racional o razonable, sacando algunos misterios de fe, pero todos podemos llegar a la existencia de Dios por medio de la razón. Lo hizo Platón, lo hizo Aristóteles, lo hizo Santo Tomás de Aquino. Un católico tiene que saber hoy responderle a un pobre tipo que es ateo por qué Dios existe, aún sin tener el don de la fe. Se nos pide más hoy a nosotros en esta sociedad post-cristiana o más anticristiana. Hace falta ir al sentido común. ¿Por qué? Porque la verdad, al final de cuentas, convierte. Soy un ejemplo viviente de esto. Yo me he convertido por la verdad. Por querer buscar la verdad. Mi conversión no llegó por una iluminación. No. Me di cuenta que si Dios existe, entonces no todo está permitido. Cuando hace muchos años logré entender las 5 vías de Santo Tomás de la existencia de Dios, dije, wow, mamita querida, si Dios existe, entonces no es todo lo mismo. El crimen esencial, el crimen tal, como dice Orwell, bien puede quedar impune durante mucho tiempo, pero salvo que uno se haya convencido de su malicia y lo haya reprimido voluntariamente, en algún momento de la vida aflora, reverdece. Porque no se puede encorsetar la inteligencia por mucho tiempo. No se puede aplacar la verdad que clama a 4 vientos. Ninguna mujer es feminista cuando consigue novio. Así es. Ningún salvo alguno que esté mal. Nadie es zurdito después de los 45 o 50 años, perdónenme. ¿No? Toda persona normal es conservadora. Toda persona normal quiere conservar su patrimonio, su familia, su patria, su religión, sus hijos, su lengua. La persona normal, y no hablo en el sentido político, hablo cuando uno no está ideologizado, vuelve al sentido común. El mundo orwelliano controla entonces no solamente lo que se dice, sino también lo que se piensa. Vamos a ver si funciona un pequeño video que tenemos acá. A ver si... En Inglaterra la policía arrestó a esta mujer por algo señalado como insólito. Los motivos de su arresto fueron estar rezando, en su mente, cerca de una clínica abortista en Birmingham, en donde la autoridad local tiene prohibido que la gente rece o que ofrezca algún tipo de asesoramiento a mujeres embarazadas. What are you here for today? Physically, I'm just standing here. Okay. Why here of all places? I know you don't live nearby. But this is an abortion centre. Okay, that's why you're still. Is you standing here part of the protest? No. I'm not protesting. Are you praying? I might be praying in my head. Okay, well then you're under arrest on suspicion of failing to comply with the Public Spaces Protection Order, which is in. Por su parte, Isabel señaló, es una incorrección aberrante que la policía me detuviera, me llevara a los calabozos, me registrara y me humillara simplemente por rezar en la intimidad de mi propia mente. Estaba ejerciendo mi libertad de pensamiento, mi libertad religiosa, en la intimidad. Bueno, un crimen tal de Londres, ¿no? Una mujer parada, sin emitir sonido, detenida. Esto le parece loco, ¿no? Pero esto es real. Esto fue el año pasado. El partido dominante, o mejor dicho, el único partido de ese país llamado Oceanía, se llamaba así, dice que 3 son los principios que rigen el accionar. 3 y nada más que 3. La neolengua, dijimos, el doble pensar y la mutabilidad del pasado. Vamos a ver la neolengua primero. La neolengua es un genio, Orwell, ¿no? Consiste simplemente en modificar el lenguaje para desde el lenguaje, esto es bien de la escuela de Frankfurt, desde el lenguaje modificar la realidad. Orwell, escrito el texto, 1949. De ahí que hubiese palabras en la novela que estaban permitidas decir y otras que simplemente rayaban lo blasfemo. Para todo esto hay en la novela, 1984, un ministerio de la verdad.
Se llama así. Es el órgano de pensamiento que plantea cada vez un nuevo diccionario con un modo oficial de hablar. Uno de sus redactores de este nuevo diccionario decía lo siguiente, cito, le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que la neolengua. Cuando terminemos nuestra labor, tendréis que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerá seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de esto. Lo que hacemos nosotros es destruir palabras. Centenares de palabras por día. Fin de la cita. Todo régimen totalitario, siguiente, sabe que, como señala San Juan al inicio del Evangelio, in principio erat verbum. Al principio era la palabra. El verbo de Dios, el Logos eterno. Y es en este nuevo mundo orwelliano en el que el autor imagina una sociedad donde las palabras, al igual que Adán y Eva en el Edén, iban no solamente nombrando las esencias de las cosas, sino de algún modo casi como creándolas, como afirmaba Borges en el poema El Golem, ¿no? Sí, como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. En el Golem, Borges, que era un agnóstico, incluso mofándose de los cabalistas judíos, sabe este misterio que hay desde el principio, antes de la caída del pecado original, cómo la palabra iba dominando las cosas. La palabra del hombre, cada vez que nombraba a cada animal, iba como dominándolos. Es la palabra en Orwell la que va creando la realidad. Es por medio del verbo por el cual todas las cosas ahora van siendo hechas. Es el sueño de entonces la escuela de Frankfurt, decíamos, hecho como realidad. Las palabras, que como decía Lenin, son como balas. Por eso hay que ser respetuoso de las palabras. Porque la palabra o es usada para nombrar la realidad o es usada para cambiarla. Tiene también una finalidad dominadora, una finalidad limitante, una finalidad de poder, como decía uno de sus personajes. Cito: la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, decía Orwell, estrechar el radio de acción de la mente. ¿Cómo puede haber un crimen mental, si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra? Una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados, secundados, eliminados y olvidados para siempre. La revolución, termina diciendo, será completa cuando la lengua sea perfecta. Fin de la cita. La idea es cambiar la lengua para cambiar la realidad. No es una cosa meramente de niños o de jóvenes o de tiktokeros que están buscando modificar un poco el modo de hablar. No, hay un modo pensado de todo esto. De ahí el respeto por las palabras que uno debe tener, ¿no? Cambiar la lengua es cambiar la realidad. Esto es lo que han hecho siempre en todas las revoluciones. Se cuenta que en la Revolución Francesa, me acuerdo ahora, cuando los republicanos toman el poder, declaran o dictan la famosa Constitución Civil del Clero, de ahí comienza todo el tema de los curas juramentados o no juramentados, la persecución, los martirios gigantescos, el primer genocidio, hablan del mundo moderno. Por cierto, sé que están aquí publicitando la película Vencer o Morir, una espectacular película acerca de la Vendée, esa zona oeste, parte oeste de Francia, que se levantó contra esa sangrienta y fatídica Revolución Francesa. La recomiendo mucho, un excelente film
para entender un poco la otra parte de la verdad histórica. Nos han metido en la cabeza que la liberté, la égalité, la fraternité era una cosa bellísima. Se olvidan que terminaba esa frase diciendo libertad, igualdad, fraternidad o muerte. La revolución burguesa fue esa, no popular. Basta ver el porcentaje de gente guillotinada, en la inmensa mayoría era gente campesina. La Revolución Francesa, para que el francés olvidase parte de sus oraciones, llegó a cambiar no solamente los meses de termidor, de brumario, los días, sino hasta tuvieron el tupé de cambiar el Padre Nuestro. Cuando se dice en el Padre Nuestro, adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino, ellos lo cambiaron, aún en latín en aquella época, adveniat republicam tuam. Había que olvidar incluso la palabra del reino, de la monarquía. No era de modo inocente lo que se hacía. La neolengua. El segundo principio era el doble pensar. Es el principio por el cual no importa qué es lo que la inteligencia diga respecto de su adecuación con las cosas. El principio ya no está en aquella adequatio rei et intellectus, adecuación de la cosa y la realidad, sino la adecuación del pensamiento, o mejor dicho, de la voluntad, con el pensamiento único, con el pensamiento del partido. Algo es verdad si el partido dice que es verdad. Punto. El doble pensar es el ejercicio de la lógica contra la lógica. Cito: Winston dejó caer los brazos de sus costados y volvió a llenar de aire sus pulmones. Su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar, saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sosteniendo simultáneamente dos opiniones, sabiendo que son contradictorias entre sí, y creyendo sin embargo en ambas. Es decir, emplear la lógica contra la lógica. Fin de la cita. ¿Cuántas veces a uno lo apuran y uno dice, pero esto, yo no pienso esto, pero tengo que decir esto? Te estás prostituyendo. No hay otra palabra. Estás mutando por un plato de lentejas lo que es la realidad. A menos lo que uno percibe como la realidad. Cambiar la lengua para cambiar la realidad. Esto es lo que han hecho siempre, decíamos, todas las revoluciones. Pero también ahora hay que cambiar la realidad del mismo pensar. Como ese famoso cuento de que el niño ve que el rey no tenía ningún traje. El sastre era un estafador, un chanta, como decimos. Voy a hacer el traje más hermoso, tan hermoso que va a ser casi invisible por los tejidos. ¡Ah, señor rey! ¡Qué hermoso traje que lleva! ¡Qué hermoso traje! El que no lo ve es un idiota, ¿eh? ¡Qué hermoso traje! Hasta que sale el rey caminando por la calle de su reino y un niño dice, ¡el rey está desnudo! Y es verdad, el rey está desnudo, y el rey está desnudo. El rey está desnudo. Pero basta que alguien se anime a decirlo. Basta que alguien pase por, entre comillas, loco por un momento, para que el resto de la gente que no ha perdido el sentido común, aun cuando no es católica, por cierto, diga, es verdad, che, el rey está desnudo. Ese doble pensar nos termina volviendo esquizofrénicos. Yo no puedo decir una cosa y pensar otra. Es cierto que hay modos y modos de hablar. Es cierto que yo no voy a estar insultando ni sin ningún sentido ofendiendo al prójimo. Pero el pan es pan y el vino es vino. Este pensar una cosa y decir otra, esta presión psicológica digna de una checa republicana, hace que alguien diga, como el cómico Groucho Marx decía, estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo estos otros también.
Se trata de ese, como yo le digo, un corset intelectual que opera como una especie de autorrepresión de la inteligencia y que puede padecerse en todos lados, desde la Iglesia Católica al trabajo que uno tiene, desde la facultad hasta la verdulería, la carnicería. Por momentos es imposible decir que el rey está desnudo, como en el cuento de Andersen. Es el sofocante ejercicio del doble pensar. Creo que no es la imagen esa. Es la anterior. Cito: doble pensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas en la misma mente al mismo tiempo. El intelectual del partido sabe que está trucando la realidad. Todo esto dice Orwell. Este proceso ha de ser consciente, pues si no, no se verificaría con la suficiente precisión. Pero también tiene que ser inconsciente para que no deje un sentimiento de falsedad en el alma y por tanto de culpabilidad. Estoy mintiendo. El doble pensar está arraigado en el corazón mismo del partido. Decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas. Olvidar todo hecho que no convenga recordar y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido solo por el tiempo que convenga. Negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega. Todo esto es indispensable. Fin de la cita. Cuando fue en mi país el tema de la famoso ley del aborto, fíjese cómo el enemigo conoce mucho más que nosotros. No le llamaron, vamos a hacer una ley de aborto. Aborto suena feo todavía, ¿no? No queda tan correcto, porque la gente todavía es bruta, entonces cree que hay un ser humano todavía ahí cuando el embrión todavía, ¿no? Es una ironía por las dudas. No digo, me saca esto, después recordan un pedacito del video y se para a favor del aborto, por Dios, lo que me falta. Bueno. ¿Qué hace el enemigo? Cambia las palabras. Entonces no vamos a poner una ley del aborto, pongamos algo que se llame una ley del I de corta E, interrupción voluntaria del embarazo. Es estúpido. Yo interrumpo el baño, la ducha, la comida, pero una vez que comenzó el proceso de gestación, es un proceso, ya hay una persona ahí. Claro, porque como quedaba feo decir, ¿no? ¿Por qué voy a decir asesinato de viejos inútiles hoy en día? Digamos algo mejor, eutanasia. Queda lindo, ¿no? Todas las palabras que comienzan por las dudas, perdón que me sale el maestro Ciruela de griego, todas las palabras españolas, iba a decir la pedantería, todas las palabras argentinas, fíjense cómo me callé. Es así. Todas las palabras castellanas, mejor dicho, que comienzan con el prefijo eu, provienen del griego normalmente, y significa o hace mención a algo bueno. Eu significa bueno, bondad en griego, eucharis, eucaristía, buena gracia, ¿no? Por ejemplo, eutrapelia, la buena conversación, la buena mesa. Euthanatos, thanatos, la muerte. Euthanatos, buena muerte. Pobre viejo, ¿no? No, es una buena muerte. No homicidio de gente anciana inútil para la sociedad porque nos sigue costando con su jubilación los impuestos. No. Queda feo decir así, matar a un viejo, ¿no? No queda muy bien. Entonces llamamos eutanasia. Esto es la neolengua. Es el control de la realidad por medio de la palabra. Pero la seguimos usando nosotros. El matrimonio homosexual. ¿Cómo matrimonio homosexual? Perdón, yo cuando estudié en la facultad de Buenos Aires, liberal, masónica, zurda, lo que sea, el derecho romano, muy clásico. El matrimonio era un contrato para, sobre todo, salvaguardar el derecho de la madre o la carga que implicaba para la matris, ¿no? Bien, pero entonces usamos y los usamos. O algunos, yo no me gusta usarlo para nada, ¿no? Pero fíjense cómo la palabra va cambiando la realidad. Ante un interrogatorio, en una encrucijada intelectual del protagonista, Orwell nos señala lo que debió padecer Winston. Cito: el partido nos decía que se negase la evidencia de ojos y oídos. Estuve hace unos días en Canadá, perdón.
Digresión. Allá, fíjense que esto es de loco lo que voy a contar, ¿no? Como uno, acá tengo una señora enfrente mío. Yo podría decirle a la señora, al señor que está al lado, podría usar el prefijo o el pronombre she. She's her wife. No. ¿Cómo yo estoy utilizando? Estoy suponiendo que ella es ella. No. De ninguna manera. La estoy ofendiendo. Esto es real hoy. 2024, Canadá, Vancouver. Entonces la gente, perdón, ¿qué hace la gente? Fíjense que loco. Usan el prefijo, como no tienen como en español, usted, usan el they, el ellos, ¿no? O ellas, como es neutro, y dicen, bueno, they is her wife. Yo escuchaba así en inglés y decía, esto es tan loco estos tipos, ¿qué pasó? O yo no aprendí inglés bien, entonces pregunté, ¿pero por qué están usando la tercera del plural para referirse a esta mujer o a este hombre? Si es una persona singular. Bueno, porque no puedo yo suponer el género con el cual ella se autopercibe. Es delirante todo esto. Pero esto es hoy, no en 1984. Cito, el partido nos decía que se negase la evidencia de ojos y oídos. Esta era su orden esencial. El corazón de Winston se encogió al pensar en el enorme poder que tenía enfrente. Sin embargo, él era Winston el que tenía la razón. Los otros estaban equivocados y él no lo estaba. Había que defender lo evidente. Esto cita de 1984, ¿no? El mundo sólido existe, sus leyes no cambian, las piedras son duras, el agua moja, los objetos faltos de apoyo caen en dirección al centro de la Tierra. Entonces, Winston escribió la siguiente frase. La libertad consiste en poder decir que 2 y 2 son 4. Es genial. ¿Qué es la libertad? La libertad consiste en poder decir que 2 y 2 son 4. Termina diciendo, si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados, por añadidura. La libertad consiste en eso. Porque no hay libertad alguna sin verdad. Y no hay virtud alguna sin verdad. Todas las virtudes dependen de la verdad. Si no, son falsas virtudes. La virtud de la religión. Aquella virtud, dice Santo Tomás, que depende de la virtud cardinal de la justicia, que hace que uno se religue, se ligue de vuelta con Dios. Es una virtud moral. Por lo tanto, si es una virtud, la religión será verdadera virtud o falsa virtud si se religa con un Dios que es verdadero. Pero será una falsa religión y por ende una falsa virtud, aun cuando uno se encuentra en ignorancia invencible, si yo me religo con algo que no existe. Si yo me religo con la Pachamama, es una falsa religión y una falsa virtud. Si yo me religo con Mahoma o con Buda, es una falsa religión y una falsa virtud, aun cuando no lo sepa. Porque Dios, nos gusta o no, en un momento de la historia, irrumpió agresivamente. Y vino aquí y se puso en medio de nosotros. Por lo tanto, habrá que ver, en todo caso, lo que se estudiaba antiguamente en los seminarios, lo que es la vera religión, la verdadera religión. Eso es importante, más allá de ver si Dios existe o no existe, ¿no? La libertad consiste en poder decir que 2 y 2 son 4. El segundo punto es entonces el doble pensar. Último punto, la mutabilidad del pasado. Dijimos que eran los 3 principios fundamentales del partido, ¿no? La neolengua, el doble pensar y la mutabilidad del pasado. El pasado existe en la memoria. Cuando uno estudia historia, en cualquier libro clásico de historia se dice que la historia es el estudio de los hechos trascendentes del pasado. A nadie le importa qué calcetines usaba San Martín. ¿A quién le importa cuántas novias tuvo, Urquiza, Napoleón,
Eso no es trascendente. Pero es trascendente si Napoleón ganó o perdió, si fue coronado emperador o no. El pasado existe, pero existe siempre en vistas del presente, en lo que es el partido. Y como tal, puede cambiar porque para el partido la historia no es más que un relato. Así lo llama, un relato. Winston, el protagonista, que tenía como esa tediosa función la de rectificar los datos que no concordaran con el relato partidista en determinado momento de la historia, va a tomar conciencia de que el partido estaba abiertamente cambiando no algunos datos accidentales, sino la historia misma, los hechos pretéritos. En la novela siempre se había dicho que su país, Oceanía se llama así, había sido aliada durante años con otro país llamado Eurasia. Pero a partir de determinado día, el partido mismo comenzó a decir exactamente lo contrario. Y él se dio cuenta. Pero como si, ¿por qué antes esto y ahora empezamos a cambiar? Cito, si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y que la muerte. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado siempre aliada con Eurasia. Pero ¿dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia. Él había cambiado la realidad a partir de los diarios. Si todos los demás aceptaban la mentira que imponía el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasó a ser la historia y se convertía en la verdad. Lo que nos ha pasado en otros países también, por cierto, ¿no? El cambio de la historia. Y acá viene la famosa frase, el que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Sigue diciendo Orwell. Y sin embargo el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban en la novela el control de la realidad. Pero en la neolengua había una palabra especial para ello, ese doble pensar. Fin de la cita. Ese cambio del pasado, como se ha venido dando a lo largo de siglos con la historia, con nuestra historia, basta con que sea repetida y enseñada hasta el cansancio, machacando y machacando y machacando, para que al final de cuentas termine transformándose en una verdad por todos aceptada pacíficamente. Desde la brutalidad de la Edad Media hasta la Inquisición española, pasando por las cruzadas, la expulsión de los judíos de España, la sangrienta conquista de América, sin llegar a tocar de nuevo el tema de la cruzada española, por cierto. Todo aquel que ose analizar el relato imperante debe ser rápidamente censurado, tildado de loco y sometido, como decía en el libro de 1984, a la vaporización. Hay que hacer que se convierta en la nada, la famosa conspiración del silencio que se hace. Es una especie de memoricidio. Hay que matar la memoria. Ahora, ¿qué tanta insistencia con esto del pasado? ¿Por qué el pensamiento único en una obra como la de Orwell le interesa con tanta vehemencia lo que pasó hace años? La respuesta es sencilla y se encuentra en un gran político y filósofo romano que fue Cicerón, ¿no? Cicerón decía que la historia es magistra vitae, es maestra de la vida. Así lo explica Orwell, cito, los acontecimientos pretéritos no tienen existencia objetiva, sino que sobreviven solo en los documentos y en las memorias de los hombres. El pasado es únicamente lo que digan los testimonios escritos y la memoria humana. La alteración del pasado es necesaria, porque el miembro del partido, lo mismo que el proletario, tolera las condiciones de vida actuales
en gran parte porque no tiene con qué compararlas. De allí que haya que cortarle radicalmente toda relación con el pasado, pues es necesario que se crea siempre en mejores condiciones de vida que sus antepasados. Fin de la cita. Es el anti-Manrique, ¿no? Manrique decía en las coplas de la muerte de su padre que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Acá hay que decir siempre, todo tiempo pasado fue peor, y tenemos que convencernos de eso según el partido. El pasado no solamente era cambiado, sino que era aniquilado, sepultado, más aún, vaporizado, como se decía de las personas que estuviesen en contra de la política de Estado. Cito, el nombre del individuo en cuestión desaparecía de todos los registros. Se borraba de todas partes cualquier referencia a lo que hubiera hecho. Su paso por la vida quedaba totalmente anulado, como si jamás hubiese existido. Para esto se empleaba esa palabra, vaporizado. Fin de la cita. Por eso en nuestros países, los verdaderos próceres han sido tergiversados, han sido vaporizados. En nuestros países, Argentina o Uruguay, al haber ganado ese laicismo masónico, liberal, anticatólico, comenzó con esos factotum, digamos, de lo que conocían como la historia, entre comillas, liberal, una nueva historia. Por aquello de San Agustín, ¿no? Ama tierra y serás tierra, ama cielo y serás cielo. Si nos ponen a próceres que fueron traidores, y estoy engendrando una patria de traidores también. Porque uno, al final de cuentas se transforma en lo que contempla. Esta es la razón por la cual en el mundo orwelliano sus adeptos saben volcarse a la narración histórica como una clara acción política desde el presente. En Argentina está la ahora intervenida, a Dios gracias, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? ¿Cuáles son las carreras que abrieron la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo? Apenas abrieron. Creo que se graduaron en, no sé, como 12 años, 15 años, 20 personas, algo así, una cosa así. Un éxito total, ¿no? Bueno, las carreras que abrieron fueron periodismo, historia, comunicación, las más importantes. ¿Por qué? Bueno, porque no son idiotas. Saben dónde apuntar. Y muchas veces nosotros, cuando queremos abrir una universidad católica, entre comillas, apuntamos a lo comercial nada más, ¿no? Administración, ¿no? ¿No te das cuenta que sí, te puede dar alumnos eso? Ok, perfecto. Pero hace falta gente que ponga dinero, se arme una buena universidad, también haya administración de empresas, marketing y toda esta carrera que hay ahora en día, pero no podemos olvidarnos de lo otro. Porque si no hacemos la contrarrevolución cultural, que no es una revolución contraria, sino que es hacer lo contrario de la revolución, nunca vamos a lograr hacer nada. El Ministerio de la Verdad, por último, es el que implementa los principios. En todo gobierno civilizado, sabemos que existe un Ministerio de Economía, de Salud, de Defensa. En otros no civilizados, el Ministerio de la Igualdad. Acá no sé cuál habrá, pero hay de todo. En Oceanía era necesario un ministerio que construyese y controlase la verdad. Era ese Ministerio de la Verdad, se llama así. Cito, la principal tarea del Ministerio de la Verdad era reconstruir el pasado. Perdón, no era reconstruir el pasado, sino proporcionarles a los ciudadanos de Oceanía periódicos, películas, libros de texto, programas de telepantalla, comedias, novelas, con toda clase de información, instrucción o entretenimiento. Fabricaban desde una estatua a un eslogan, desde un poema lírico a un tratado de biología, desde una cartilla de los niños hasta el diccionario de neolengua. Fin de la cita. Ministerio de la Verdad. Pero ¿por qué hay tanta gente que está hoy metida con estas ideologías nuevas? Entran en Netflix. A mí me encanta, soy un adicto a las películas de acción,
¿no? Esas de acción sin sentido, ¿sí? Esas que se pelean, piña y todo. Cuando no quiero leer un libro, me gustan las películas de acción. Hace mucho que no veo una buena, no importa. Pero cuando uno entra en Netflix, encuentra acción, comedia, románticas, dramáticas, LGBTQ. Algo que no va. O sea, ¿por qué? Por el Ministerio de la Verdad. Por eso hay una especie de epidemia de estas cosas. El Ministerio de la Verdad era, como así decirlo, el encargado de crear el sentido común. La filosofía de los no filósofos, como le llamaba Gramsci. Cito, había toda una cadena de secciones separadas que se ocupaban de la literatura, la música, el teatro y en general de todos los entretenimientos para los proletarios. Allí se producían periódicos que no contenían más que informaciones deportivas, sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas, películas que resumaban sexo y canciones sentimentales. Había, todo esto dice Orwell, había incluso una sección conocida en la lengua con el nombre de Pornosec, encargada de producir pornografía. Fin de la cita. Cuando yo leía estas líneas, era imposible no acordarme de un famoso discurso de García Linera, ex presidente de Bolivia, entre el año 2006 y 2019, cuando en un discurso de intelectuales de izquierda, él mismo explicaba cómo hay que hacer esto que llamamos la revolución cultural. A ver si anda el video, vamos a ver. Allá se la logra si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles, discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Este es el gran reto de nuestras revoluciones, presidente. Este es el gran reto. Hemos avanzado muy bien. Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución. Porque es fácil hacer una revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal. Pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana, en el sentido común, pues. Tenemos que hacer eso. Y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro. Hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música. Hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo. Tenemos una tarea gigantesca, presidente. Esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse. Usar todos los medios posibles, usar todas las vías posibles, usar todas las herramientas posibles para desmontar el viejo orden lógico y ético del mundo y para introducir las pautas de un nuevo orden lógico y ético del mundo. La escuela, la radio, la televisión, la universidad, los debates, las reuniones, la academia, los sindicatos, los barrios, las reuniones entre amigos. Maduro, nuestro compromiso con el presidente Chávez, nuestro compromiso con el valiente, abnegado, sacrificado y sencillo pueblo venezolano, como intelectuales, tiene que ser eso. Escribir, pero más allá de escribir, difundir, transformar, ir absolutamente a todos los medios posibles de la vida cotidiana para llevar lo que sabemos hacer, ideas. Pero esas ideas y esos esquemas tienen que convertirse en sentido común, en hábito, en juicio y prejuicio, en conciencia y preconciencia de la gente. Y para eso tenemos que utilizar todos los medios. Presidente Maduro, somos luchadores de palabras y de símbolos. Esa es nuestra misión. Para eso hemos estado, para eso hemos estudiado. Viene aquí a sus seguidores, presidente. No está solo. Han hecho mucho ustedes.
desde Bolivia, con profundo cariño, con profunda admiración y respeto y compromiso por esta querida Venezuela que encendió la llama del siglo XXI. Aquí estamos para dar batalla en todos los niveles. Muchas gracias, presidente. Gracias, qué hermosas palabras de un hombre, un intelectual orgánico, como llamó Gramsci, ¿no? Mariátegui, que fue nuestro Gramsci. Este discurso tiene 10 años o un poquito más. Lo pasaba a los chicos del colegio que tenían 17, 16 años cuando daba la materia que no te la cuenten, que en realidad era sociología. Pero para que vean que no es un invento de un cura que viene de Argentina a contar esto, ¿no? La mayor de las herejías es seguir el sentido común. Como le va a suceder ni más ni menos que a Winston, ya estoy terminando. Cito: hubo una época en que fue señal de locura creer que la Tierra giraba en torno al Sol. Ahora era locura creer que el pasado era inalterable. Quizás fuera él el único que sostenía esa creencia, Winston, y siendo el único, entonces estaba loco. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5 y habría que creerlo. Era inevitable que llegara algún día al 2 y 2 son 5. La lógica de su posición lo exigía. Su filosofía negaba no solamente la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa. La mayor de las herejías era el sentido común. Fin de la cita. Hay otro pasaje excelente y casi llegando al final del libro donde el torturador del protagonista, van a torturarlo hasta Winston Smith, un tal O'Brien, intenta doblegar por completo el intelecto y la voluntad de Winston al decir, cito: controlamos la materia porque controlamos la mente. La realidad está dentro del cráneo. Irás aprendiendo poco a poco, Winston. No hay nada que no podamos conseguir. La invisibilidad, la levitación, absolutamente todo. Si quisiera, podría flotar ahora sobre el suelo como una pompa de jabón. No lo deseo porque el partido no lo desea. Pero tú debes librarte de esas ideas decimonónicas del siglo XIX acerca de las leyes de la naturaleza. Somos nosotros quienes dictamos las leyes de la naturaleza. Para ello, pongamos la imagen de esa pareja, por favor. A ver si estaba por ahí. No. Antes, esa. No se asusten, ¿eh? No. Bien. Para ello, el Ministerio de la Verdad debía controlar y reescribir también la realidad, aún narrada para los niños. Las novelas, las historietas, los cómics. Nada podía dejarse librado al azar en el partido. Y así lo declaraba uno de los encargados de la redacción de textos. Cito a Orwell. Hacia el año 2050 habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, ingleses, ¿no? Solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Hace poquito, el año pasado creo que fue, publiqué esto que voy a contar ahora. Me escribe una señora, una mujer, una mamá, diciendo: padre, soy fulana de tal, soy psicóloga, y me dirijo a usted por correo electrónico para decirle que usted está haciendo un gravísimo daño recomendando una novela. Entonces me sigo leyendo y ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Usted está recomendando Moby Dick, que tiene escenas de sexo homosexual. Yo le compré la novela a mi hijo, o mi hija, perdón, que tiene 7 o 8 años, pensando que usted era un hombre serio. Y entonces, yo dije, no puede ser, ¿qué pasó? Digo, por favor, envíeme las páginas donde se narra esto. Una novela clásica del siglo XIX de Inglaterra, ¿no? De Estados Unidos. Entonces me manda el texto y efectivamente había una escena en una de las páginas donde 2 marineros, amigos, tenían cosas indecentes. Digo, wow, ¿cómo puede ser que la novela clásica de Moby Dick traiga esto? Me fui al texto inglés
clásico, no existía esa página, no existía ese texto. ¿Qué había pasado? Ahí me decepcioné con todo esto y por eso publiqué lo que estoy contando. Hay toda una corriente ahora de novelas para niños reescritas en claves homosexuales. Por eso cuando uno compra una novela para un niño, qué bueno, le voy a comprar, no sé, qué sé yo, las fábulas de Esopo, van a encontrarse con que hay una reescritura, por lo general lo ponen, interpretación libre, lo que sea, pero lo van metiendo sin que uno sepa. Es tremendo lo que estoy contando, pero es real. Solo luego, después de ver bien la edición, dije que esa buena madre había comprado, me enteré que hoy hay toda una serie de narraciones clásicas reinterpretadas o reescritas. Por eso, ojo cuando uno va a comprar un libro. Los que están en el fondo son bastante serios, por cierto, ¿no? Bien. Un Estado totalitario, como narrado por Orwell, no puede existir sin la ayuda y la colaboración espontánea de los ciudadanos. Los gulags siempre tienen capacidad finita al final de cuentas. En una situación por el estilo, el papel de adoctrinamiento de las masas desde la niñez es parte del sistema organizado, de modo que un niño esté aún dispuesto a denunciar a sus propios padres en pos del todo. No es que se intentase suprimir la familia en el mundo orwelliano, sino que se la dominaba, se la vaciaba de contenido y se la utilizaba. El instinto sexual era el peligroso para el partido, y este lo había utilizado en provecho propio. Habían llegado incluso a algo parecido que se llamaba el instinto familiar. La familia no podía ser abolida, dice Orwell. Pero por otra parte, los hijos eran enfrentados sistemáticamente contra sus padres. Se les enseñaba a espiarles y a denunciar sus desviaciones. La familia se había convertido en una ampliación de la policía del pensamiento. Era un recurso por medio del cual todos se hallaban rodeados. En una conferencia titulada La decadencia de la inteligencia, recuerdo, del padre Castellani, una de las mejores que yo le he oído, el padre Castellani dice que la inteligencia es una potencia espiritual y que como tal no puede decaer. ¿Cómo la decadencia de la inteligencia? Es inmaterial, no puede decaer. Es cierto, no puede decaer en cuanto tal, por sí misma, pero sí puede ir la inteligencia humana debilitándose por su poco ejercicio, o por un sometimiento externo, o por una desidia interna. Santo Tomás decía, intelligo quia volo, entiendo porque quiero. Y si me obligan voluntariamente a no entender, o a entender algo distinto, es la voluntad la que, al final de cuentas, se va sometiendo a lo falso, a lo errado, a lo irreal. El interrogatorio final con el que Orwell cierra el libro es de antología, es imposible no citarlo en extenso, para ver cómo nos encontramos hoy en día, inmersos muchas veces, sin saberlo incluso, en una novela, o en un psiquiátrico a cielo abierto. Winston, el protagonista, es detenido por habérsele escapado una verdad, y es sometido a torturas. Él se niega a decir que el pasado puede ser cambiado por el presente. No lo voy a decir, dice Winston. Cito. Winston, no eres metafísico, le dice su torturador. Hasta este momento nunca habías pensado en lo que se conoce por la palabra existencia. Te lo explicaré con más precisión. ¿Existe el pasado concretamente en el espacio? ¿Hay algún sitio en alguna parte? ¿Hay algún mundo de objetos sólidos donde el pasado siga sucediendo? No respondió Winston. Entonces, ¿dónde existe el pasado? Responde Winston. En los documentos está escrito. En los documentos. ¿Y dónde más? En la mente, en la memoria de los hombres, decía Winston. En la memoria, dijo su torturador. Muy bien. Pues nosotros, el partido, controlamos todos los documentos y controlamos todas las memorias. De manera que controlamos el pasado. ¿No es así? Winston dice, ¿pero cómo? ¿Cómo van ustedes a evitar que la gente recuerde lo que ha pasado? Es un acto involuntario. No puede uno evitar el pasado. ¿Cómo vais a controlar la memoria?
La mía no la habéis controlado. O'Brien, el torturador, volvió a ponerse muy serio y tocó la palanca de mano. Electrocutado. Al contrario, Winston, eres tú el que no la ha controlado y por eso estás aquí. No has querido realizar el acto de sumisión, que es el precio de la cordura. La sumisión es el precio de la cordura. Has preferido ser un loco, una minoría de uno solo. Crees que la realidad es algo objetivo, externo, que existe por derecho propio. Crees también que la naturaleza de la realidad se demuestra por sí misma. Pero te aseguro, Winston, que la realidad no es externa. La realidad existe en la mente humana y en ningún otro sitio. No en la mente individual, que puede cometer errores y que en todo caso perece pronto. En la mente del partido existe. Es colectiva, es inmortal. Lo que el partido sostiene que es verdad, es efectivamente verdad. Después de una pausa de unos momentos, el torturador prosiguió diciendo: ¿recuerdas haber escrito en tu diario esta frase? La libertad es poder decir que 2 más 2 son 4. Sí, respondió Winston, lo recuerdo. Yo escribí eso. O'Brien, el torturador, levantó su mano izquierda con el reverso hacia Winston y, escondiendo el pulgar, extendió los 4 dedos. Winston, ¿cuántos dedos hay aquí? 4, respondió. Y si el partido dice que son 5, ¿cuántos hay, Winston? 4. La palabra terminó con un espasmo de dolor. La aguja del aparato de tortura había subido a 55. A Winston le sudaba el cuerpo, apretaba los dientes, no podía evitar los roncos gemidos. Su torturador lo contemplaba con los 4 dedos todavía extendidos. Soltó la palanca y el dolor, aunque no desapareció del todo, se alivió bastante. Winston, una vez más, ¿cuántos dedos ves aquí? 4. La aguja subió a 60. Y ahora, 4. ¿Qué voy a decirte? 4. La aguja debía de marcar más, pero Winston no la miró. El rostro severo y pesado y los 4 dedos ocupaban por completo su visión. Los dedos ante sus ojos parecían columnas enormes, borrosos, vibrantes, pero seguían siendo 4 sin duda alguna. Winston, ¿cuántos dedos? 4, pero para esta tortura, no sigas, es inútil. Winston, ¿cuántos dedos? 5. No, Winston, así no vale. Estás mintiendo. Sigues creyendo que son 4. Por favor, ¿cuántos dedos? 4, 5, los que quieras. El episodio y el libro culminan con que el partido va a torturar tan ferozmente a Winston que el pobre hombre va a terminar aceptando que 2 y 2 son 5. Pero no a regañadientes, sino por su propia voluntad, cambiando su propio sentido común y hasta pidiendo perdón por esto. El libro no termina como las novelas de Hollywood, lamento decirlo. No, ni Winston ni Julia se hacen católicos, apenas se nombra solamente 2 veces a Dios en toda la obra, ni se casan por la iglesia, ni se escapan de Eurasia, no. Terminan aceptando que lo que habían hecho había sido un error. Se habían opuesto al Gran Hermano, a Oceanía, al partido, que era como el verdadero Dios. Claramente que 1984 nunca existió, ni existirá. Pero es bueno hacer este ejercicio de la inteligencia, de analizar, como lo hizo Orwell,
la posibilidad de un mundo de este estilo. ¿Es necesario oponerse a las ideologías? ¿Es conveniente? ¿Es factible cambiar un mundo distópico como ese, en el caso de que alguna vez exista? Terminamos respondiendo a estos interrogantes con las mismas palabras de Winston antes de su tortura y de su lavado de cerebro. No creo que podamos cambiar el curso de los acontecimientos mientras vivamos, decía Winston. Pero es posible que se creen algunos centros de resistencia, grupos de descontentos que vayan aumentando e incluso dejando testimonios tras ellos, de modo que la generación siguiente pueda recoger la antorcha y continuar nuestra obra. Fin de la cita. Eso es lo que uno tenemos que intentar hacer, queridos amigos de Uruguay. Intentar dejar para la generación que viene atrás esa antorcha de llamar al pan pan y al vino vino, y de tener la libertad de decir que 2 y 2 son 4. Muchas gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.